Buenos días, profesora y compañeros. Mi equipo y yo les vamos a presentar el tema sociedades cooperativas. Para llegar al concepto de sociedades cooperativas, yo considero que hay que analizar lo siguiente: ¿cómo, cuándo, qué es, por qué es y para qué sirve este tipo de sociedad mercantil? ¿Cómo surge? Cuando el hombre reconoce que es un animal gregario, que es necesario vivir en sociedad, siente la necesidad de una protección mutua, de una ayuda recíproca entre los miembros de su comunidad para resolver los problemas que ocurran, y que ellos, al solicitar la participación de su propia comunidad, será la forma en que va a cooperar por un fin determinado. ¿Cuándo surge? Cuando la idea primordial de la asociación es no solo la de ayudarse en caso de desgracia de alguno de los integrantes, sino de protegerse o la de producir bienes o llevar a cabo un servicio. Es así como surge la idea del cooperativismo. ¿Qué es una sociedad cooperativa? Es aquella que se integra por un grupo de personas físicas con fines comunes y principios de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua, con la finalidad de satisfacer necesidades individuales y colectivas, mediante la realización de actividades económicas de producción, distribución y consumo de bienes y servicios, como lo establece el artículo 2 de la Ley General de Sociedades Cooperativas. ¿Por qué es una sociedad cooperativa? ¿O por qué se crean estas sociedades? Por la necesidad que tienen las personas de convivir, trabajar, protegerse, dar una solución a los problemas económicos en forma conjunta, pues ese beneficio es para los integrantes de esta organización. Así también vemos que hay una ley específica que rige estas sociedades y que tiene por objeto regular la organización y funcionamiento de las mismas, ya que sus disposiciones son de interés social y de observancia general en el territorio nacional. ¿Para qué sirve una sociedad cooperativa? Principalmente para dar certidumbre a los trabajadores de tener una fuente de trabajo y ser socios de esta sociedad, en donde los beneficios tanto económicos como sociales los obtendrá cada uno de ellos. Esta sociedad cooperativa podrá dedicarse a cualquier actividad económica siempre y cuando sea lícita. También se puede decir que coadyuva con la economía del país, pues forma parte de la actividad mercantil como fuente generadora de empleos y preservadora de la industria. Como ejemplo tenemos la Cooperativa de Trabajadores de Pascual y la Cooperativa Cruz Azul. La sociedad cooperativa es una sociedad exclusiva y compuesta solo por los socios pertenecientes a la clase trabajadora, cuyo objeto será la explotación de una empresa comercial, de producción o distribución de bienes o de servicios, con eliminación del comerciante intermediario y con la finalidad de distribuir los beneficios de la explotación de la empresa directamente entre los asociados cooperativistas, quienes se podrán dedicar libremente a cualesquiera de las actividades económicas siempre y cuando sean lícitas, como lo establece el artículo 8 de la Ley General de Sociedades Cooperativas. Así también se fomentará la educación cooperativa y de la economía solidaria, como lo dice el artículo 6 en su fracción sexta. Funcionar sobre principios de igualdad de derechos y obligaciones de sus miembros, ya sea hombre o mujer. Así también tener en cuenta los principios de los actos cooperativos. Al señalar que estas sociedades cooperativas no deben perseguir fines de lucro, es porque el beneficio es para sus integrantes. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que si bien es cierto que es una sociedad mercantil, no se puede comparar con una sociedad mercantil capitalista, cuyo objeto es la obtención de un lucro para unos cuantos, y la sociedad cooperativa se rige por su ley especial. A continuación veremos la clasificación de las sociedades cooperativas. Sociedad cooperativa. Clasificación. La Ley General de Sociedades Cooperativas reconoce 3 tipos de sociedades. 1. De consumidores de bienes y o servicios. 2. De productores de bienes y o servicios. Y 3. De ahorro y préstamo. Las sociedades cooperativas de consumidores son aquellas cuyos miembros se asocian con el objeto de adquirir en común artículos, bienes y servicios para ellos, sus hogares o sus actividades de producción,
La compra colaborativa les permite adquirir en mayores volúmenes al mayoreo y al tanto a mejores precios. Las sociedades cooperativas de consumidores, independientemente de la obligación de distribuir artículos o bienes de los socios, podrán realizar operaciones con el público en general, siempre que se permita a los consumidores afiliarse a las mismas en el plazo que establezcan sus bases constitutivas. Estas pueden ayudar a regular precios locales y facilitar el acceso a productos y o servicios y la elección del tipo de productos a consumir. Aunado a ello, este tipo de cooperativa están exentas del pagar el impuesto sobre la renta, ISR, realizando únicamente la retención cuando la venta se realice entre los propios socios de la cooperativa y será cobrada de manera normal cuando la venta sea hacia personas no socias. Las sociedades cooperativas de productores son aquellas cuyos miembros se asocian para trabajar en común en la producción de bienes y o servicios, aportando su trabajo personal, físico o intelectual, independientemente del tipo de producción a la que estén dedicadas. Estas sociedades pueden almacenar, conservar, transportar y comercializar sus productos. Seguramente, la mayoría de las cooperativas que conoces o de las que has escuchado hablar pertenecen a las cooperativas de producción. Estos dos tipos de cooperativas de los consumidores y las de productores requieren al menos 5 socios para constituirse y 3 tipos de órganos internos: una asamblea general, un consejo de administración y un consejo de vigilancia. Las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, como su nombre lo indica, son las que tienen por objeto realizar actividades de ahorro y préstamo. Se entiende como ahorro la capacitación de recursos a través de depósitos de dinero de sus socios, y como préstamo, la colocación y entrega de sus recursos captados entre sus mismos socios. Este tipo de cooperativa es el único que podrá realizar operaciones que impliquen captación y colocación de recursos financieros. A diferencia de las dos anteriores, estas deben de estar constituidas por un mínimo de 25 socios y además de los órganos internos antes mencionados, requieren un comité de crédito, un comité de riesgos, un director o gerente general y un auditor interno para funcionar. Dentro de estos 3 grandes bloques existen un universo completo de oportunidades para resolver necesidades, debido a que el giro que se puede dar a las cooperativas es algo que depende completamente de la innovación y creatividad de los socios. A continuación te mencionaremos algunos otros ejemplos más. Cooperativas de plataforma. Cuando hablamos de cooperativismo de plataforma, justamente nos referimos a las estrategias o proyectos que han generado los actores del sector social de la economía, pensadas desde su concepto de manera digital, mayoritariamente a través de aplicaciones, pero también de todas aquellas que se valen del Internet y del entorno digital para operar. Cooperativas de cuidado. Las cooperativas de cuidado son aquellas que se relacionan con la prestación de servicios de cuidado de las personas adultas, mayores, niños y niñas, personas con discapacidad, necesidad de asistencia médica, entre otros. Estas permiten formalizar el sector laboral, ayudando a aquellos que se dedican a prestar los servicios y también requieren un cuidado. Por último, las cooperativas de transportes. Los servicios de transportes como los autobuses, los taxis, el tren y hasta los aviones son susceptibles de ser operados como una cooperativa. Muy bien. Para darle continuidad al tema que nos compete, que son las sociedades cooperativas, hablaremos sobre un tema muy importante dentro de ellas, que son los procedimientos especiales. En forma ordenada y en forma de preguntas, iremos disipando ciertas dudas que llegan a surgir en la constitución de dicha sociedad. Ahora, el primer tema que nos compete disipar es de la constitución y registro de estas. Incluso nos habla que dentro de ellas habrá una serie de normas que rijan su constitución. De hecho, algunas de ellas son que se reconoce un solo voto por socio, independientemente de la aportación que hizo para que se constituyera dicha sociedad. Ahora, estas sociedades cooperativas serán de capital variable. De igual forma, habrá igualdad en derechos y obligaciones de sus socios e igualdad de condiciones para las mujeres. Y esta tendrá una duración indefinida. De igual forma,
se integrará por un mínimo de 5 socios, con excepción de aquellas que se encuentran dispuestas en el artículo 33 bis de la Ley de Sociedades Cooperativas, que a su texto nos dice que las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo se constituirá por un mínimo de 25 socios. Muy bien, ahora, para darle continuidad al tema, otra de las preguntas que suele surgir muy a menudo cuando se llega a conocer de las sociedades cooperativas es: ¿cómo debe realizarse la constitución de dicha sociedad cooperativa? Muy bien, la constitución de las sociedades cooperativas debe realizarse en una asamblea general, la cual deben celebrar los interesados en llevar a cabo la sociedad cooperativa, y en la cual se levantará un acta que contendrá los datos generales de los fundadores, nombres de las personas que hayan resultado electas para integrar por primera vez comisiones y consejos de dicha sociedad, las bases constitutivas de dicha sociedad. Muy bien, los socios deberán acreditar y rectificar su voluntad de constituir dicha sociedad cooperativa. De igual forma, estos deben llevar a cabo la reafirmación de que las firmas y huellas digitales que se encuentran dentro del acta constitutiva son realmente de ellos, y esta ratificación se puede llevar ante un notario público, corredor público, juez de distrito, juez de primera instancia en la materia del fuero común. De igual forma, se puede llevar esta ratificación ante un presidente municipal, secretario, delegado municipal o titular de los órganos políticos administrativos de la Ciudad de México o del lugar en la cual se va a llevar a cabo la constitución. Muy bien. Otra de las preguntas que de igual forma llega a surgir cuando se conoce las sociedades cooperativas es: ¿a partir de cuándo o en qué momento la sociedad cooperativa surge con su personalidad jurídica? Muy bien, nos hacen mención que a partir del momento de la firma de su acta constitutiva, las sociedades cooperativas contarán con personalidad jurídica, las cuales tendrán patrimonio propio y podrán celebrar actos y contratos, así como asociarse libremente con otras para lograr la consecución de su objeto social. El acta constitutiva de las sociedades cooperativas de la cual se trate se debe registrar ante el registro público de comercio que corresponda al domicilio social. Quizás también les haya surgido la duda de: ¿las sociedades cooperativas podrán adoptar el régimen de responsabilidad limitada? Pues sí, las sociedades cooperativas podrán adoptar el régimen de responsabilidad limitada o suplementada de los socios. La responsabilidad será limitada cuando los socios solamente obliguen al pago de los certificados de aportación que hubieren suscrito. Ahora, de igual forma, será suplementada cuando los socios respondan a prorrata por las operaciones sociales hasta la cantidad determinada que se encuentra en el acta constitutiva. Entonces, existen dos formas de responsabilidad ante la sociedad cooperativa, la cual es responsabilidad limitada y responsabilidad suplementada. Muy bien, ahora quizás, después de haber escuchado los dos tipos de responsabilidad que llega a tener la sociedad cooperativa, te preguntarás: ¿a partir de qué momento surtirá efectos el régimen de responsabilidad de la sociedad cooperativa y de los socios? Muy bien, el régimen de responsabilidad de los socios, la cual adopten para su sociedad cooperativa, surtirá efectos a partir de la inscripción del acta constitutiva ante el registro público de comercio. De igual forma, mientras tanto, todos los socios responderán en forma subsidiaria por las obligaciones sociales que hubieran generado antes de la inscripción a dicho registro. Las personas que realicen actos jurídicos como representantes o mandatarios de una sociedad cooperativa
no inscrita en el Registro Público de Comercio responderá de igual forma del cumplimiento de las obligaciones sociales frente a terceros, subsidiaria, solidaria e ilimitadamente, sin perjuicio de responsabilidad penal en la cual hubieran incurrido. Quizás hasta este punto te preguntarás, ¿qué deben contener las bases constitutivas de la sociedad cooperativa? Perfecto. ¿Qué deben contener? Estas, por principal, deben contener la denominación y domicilio social. De igual forma, el objeto social, es decir, la actividad que va a desarrollar esa sociedad. De igual forma, el tipo de régimen que hayan adoptado para ella. Puede ser limitada o suplementada. De igual forma, la forma de constituir, de incrementar el capital social. Igual debe estar la expresión del valor de los certificados de aportación, la forma de pago y devolución de su valor, así como la evaluación de los bienes y derechos de que se aporten, los requisitos y procedimientos para la admisión, exclusión y separación voluntaria de los socios. También la forma de constituir los fondos sociales, su monto, su objeto y las reglas para la aplicación. Las áreas de trabajo que vayan a crearse y reglas para su funcionamiento, y en particular la educación cooperativa en los términos del artículo 47 de la Ley de Sociedades Cooperativas. De igual forma, la duración del ejercicio social que podrá coincidir con el año de calendario, así como el tipo de libros, de actas y de contabilidad a llevarse, la forma en que deberá caucionar su manejo el personal que tenga fondos y bienes a su cargo, el procedimiento para convocar y formalizar las asambleas generales ordinarias que realizarán por lo menos una vez al año, derechos y obligaciones de los socios, así como mecanismos de conciliación y arbitraje en caso de conflictos sobre particulares, la forma de dirección y administración interna, así como sus atribuciones y responsabilidades, las demás disposiciones necesarias para el buen funcionamiento de la sociedad cooperativa, siempre que se ponga a lo establecido en la ley. Las cláusulas de las bases que no se apeguen a la ley serán nulas de pleno derecho para todos los efectos legales correspondientes. Las oficinas encargadas del Registro Público de Comercio deberán expedir y remitir de forma gratuita a la Secretaría de Desarrollo Social copia certificada de todos los documentos que sean objeto de inscripción por parte de las sociedades cooperativas, así como la información que solicite la propia dependencia a fin de integrar y mantener actualizada la Estadística Nacional de Sociedades Cooperativas. Bien, también existen sociedades cooperativas a las cuales se les niega el registro. Estas son las sociedades cooperativas de participación estatal, ya que si la autoridad que corresponde no manifiesta que existe un acuerdo entre esta y la sociedad de que se trate para dar en administración los elementos necesarios para que lleve a cabo su producción, no podrá ser registrada. Para poder llevar a cabo la modificación de las bases constitutivas, éstas deberán seguir el mismo procedimiento que señala la Ley de Sociedades Cooperativas para el otorgamiento del acta constitutiva y deberá inscribirse en el Registro Público de Comercio. La vigilancia de las sociedades cooperativas estará a cargo de las dependencias locales o federales, que de acuerdo con sus atribuciones deban intervenir para el buen funcionamiento de estas sociedades. Título representativo de la calidad de socio. Para empezar, definiremos qué es un título o una acción. Es un documento en el que se incorporan y representan los derechos y obligaciones del socio de una entidad jurídica, por el que se facilita la transmisión y el ejercicio de tales derechos. El título acción puede ser nominativo al portador. En el caso de acciones no emitidas, puede reconocerse al socio la titularidad de las mismas mediante los denominados resguardos provisionales, que se canjearán cuando sean emitidos los títulos acciones.
También definiremos qué es la calidad del socio. La calidad de socio es el conjunto de derechos y obligaciones que se derivan del contrato de sociedad. Estos derechos y obligaciones se ocupan de las relaciones entre los socios y el vínculo que existe entre el socio y la sociedad. Por ello, un título representativo de la calidad de socio nos dice que es cuando la ley exige que las cooperativas estén integradas por individuos de clase trabajadora que aporten a la sociedad su trabajo personal cuando se trate de cooperativas de productores o aprovisionen a través de la sociedad o utilicen los servicios que ésta distribuye cuando se trata de cooperativas de consumidores. Cabe entender que la exigencia de que los miembros de las cooperativas pertenezcan a la clase trabajadora rige solo en los casos de que se trate de una cooperativa de producción. Para la admisión de un socio es necesario que se le acepte en Asamblea General, a la que concurran las 2/3 partes de los miembros de la sociedad. Debe entenderse que la Asamblea no es libre para rechazar la admisión de un socio cuando éste haya adquirido previamente el derecho de ingresar a la cooperativa, sea por haber prestado sus servicios en ella como trabajador asalariado, sea por haber realizado operaciones con la propia empresa, sea por haber dependido económicamente de un socio fallecido y satisfacer los requisitos de admisión. Debe distinguirse la adquisición originaria de la derivada. Llamamos adquisición originaria aquella que resulta de suscribir las actas de constitución de una sociedad cooperativa. La adquisición es derivada cuando se realiza en un momento posterior a la fundación de la sociedad. La adquisición originaria no presenta dificultades de ninguna naturaleza. La adquisición derivada precisa que dirija solicitud al Consejo de Administración, que resuelve con carácter provisional a reserva de la ratificación que deberá ser otorgada por la Asamblea General. Los socios que omitan cumplir sus obligaciones respecto a la sociedad, que le causen perjuicios graves o que dejen de tener caracteres necesarios para pertenecer a la cooperativa, pueden ser excluidos de ella a proposición del Consejo de Administración o del de Vigilancia, previa audiencia del interesado, y en virtud de un acuerdo de la Asamblea General en caso de inconformidad. El socio excluido puede ocurrir a la dependencia competente para que ésta revise el procedimiento seguido para la exclusión y declare la nulidad de ella, si encuentra que no comprobó causa suficiente para decretarla o mande reponer el procedimiento, si no se observaron las formalidades requeridas. El socio no responde de las operaciones realizadas con posterioridad a su separación. Se tendrá como fecha de separación aquella en que el Consejo de Administración acepte la renuncia o en que la Asamblea acuerde la exclusión. Derechos y obligaciones de las sociedades cooperativas. Es un conjunto de normas especiales de jurisprudencia, doctrina y costumbres, basadas en los principios que determinan y regulan la actuación de las organizaciones cooperativas y las personas que ellas participan. Las sociedades cooperativas se regirán por las disposiciones de la legislación a la que se refiere la fracción 29-N del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, normas reglamentarias que en general conforman el derecho cooperativo. Los socios tendrán una amplia serie de derechos, deberes y responsabilidades. Estos se encuentran regulados en la Ley General de Sociedades Cooperativas y son los siguientes. Obligaciones. Cumplir y hacer cumplir todos los acuerdos, reglamentos, políticas, procedimientos y demás normativas vigentes que adoptaron los órganos de la sociedad cooperativa. Cubrir el valor de las partes social. Asistir y participar en las asambleas. Interesarse por conocer el funcionamiento de la sociedad y su situación financiera. Desempeñar con honestidad y profesionalismo el cargo de consejero en caso de ser electo. Participar en el desarrollo económico y social de la sociedad con el objeto de generar un impacto efectivo y favorable en su comunidad. Derechos. Realizar depósitos y retiros de sus haberes. Obtener préstamos. Retirarse libremente de la sociedad.
asistir a la asamblea con voz y voto y ser elegido como delegado o representante. Nombrar y ser nombrado consejero en base a los establecidos en las presentes bases constitutivas. Utilizar los servicios establecidos en la sociedad y a la formación necesaria para la realización de su trabajo. Estos derechos y obligaciones los vemos especulados en los artículos 2, 6, 7, 8 y 13 de la Ley General de Sociedades Cooperativas. Órganos sociales. Se les llama organismos sociales a los sistemas que están constituidos por procesos estructurados, en los que intervienen muchas personas, las cuales elaboran tareas específicas y diferenciadas para lograr una meta, es decir, luchan conjuntamente para lograr un objetivo en común. La sociedad es una persona jurídica y actúa a través de sus órganos, que le forman personas físicas, se clasifica por su naturaleza y funciones de y para la sociedad. Entre ellas están las más importantes, que son de producción, empresas que prestan bienes o servicios, como ejemplo, las industrias. Los órganos más importantes son la Junta General de Accionistas o Socios, los administradores o Consejo de Administración. La Junta General, como ya he dicho, es la reunión de todos los accionistas, que a su vez llevan a cabo las decisiones más importantes, siempre y cuando sean de su competencia y para bien de dicha sociedad. Por lo regular, suelen reunirse una vez al año, mediante un anuncio importante para llevar a cabo dicha junta. En primer lugar, se debe garantizar que los accionistas conozcan la fecha y el lugar en que se tendrá la junta, para que puedan organizar su participación en ella. Por ello, es importante el anuncio de convocatoria. La administración social, la sección tercera de la Ley General de las Sociedades Mercantiles habla de la administración de una sociedad. Entre los órganos mencionados en esta sesión, el Consejo de Administración es el más importante. Los administradores sociales son un órgano necesario, con el que vienen a formarse la voluntad de la sociedad y que se mantiene de modo continuo y estable al frente de la persona jurídica, en el ejercicio de las competencias que le son propias. Es un órgano para gestionar y representar a la sociedad y que personas que lo componen se denominan administradores o consejo de administración. Hay 4 posibles formas. 1. Un administrador único. 2. Varios administradores, solidarios en el cual cada uno tiene el poder de actuar solo. 3. Dos o más administradores conjuntos o solidarios, que actúan juntos o separados pero con bajo poder. Un consejo de administración a partir de 3 administradores solidarios o conjuntos. Un administrador solidario es una persona jurídica encargada de representar a la empresa de sus relaciones exteriores, tomar decisiones que influyen directamente en el funcionamiento de la empresa y efectuar decisiones sociales. El administrador para conjuntos es el representante legal de la copropiedad y cuenta con las facultades de ejecución, conservación, representación y recaudo, de manera que con sujeción a las leyes y a las costumbres civiles y mercantiles reúne en sí las funciones y atribuciones de gerente. Estos son los órganos más importantes para un buen funcionamiento de la sociedad y que pueda seguir dando fines lucrativos. Las federaciones y confederaciones son organismos cooperativos de integración y representación de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo. Serán instituciones de interés público con personalidad jurídica y patrimonios propios. Adoptarán jurídicamente la naturaleza cooperativa sin fines de lucro. En cuanto a su constitución, organización y funcionamiento, les aplicarán las disposiciones de la presente ley, salvo lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 74 de esta ley. Las actividades de las confederaciones y las federaciones serán propias de su objeto social, pero tendrán prohibiciones como las siguientes: realizar actividades partidistas y políticas, intervenir en el capital de sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, afiliar a personas físicas o realizar operaciones de manera directa o indirecta con el público. Las federaciones y confederaciones, además de lo dispuesto en el artículo 78 de la presente ley, pueden realizar las siguientes funciones: como fungir como representantes legales de las organizaciones afiliadas ante personas, organismos, autoridades e instituciones tanto nacionales como extranjeras, proporcionar, entre otros, servicios de asesoría técnica, legal, financiera y de capacitación,
promover la superación y capacidad técnica y operativa de las organizaciones afiliadas, así como de dirigentes y empleados, promover la homologación de manuales, procedimientos, reglamentos y políticas, así como sistemas contables e informáticas para las organizaciones afiliadas, llevar a cabo un registro de organizaciones afiliadas y publicarlo periódicamente por los medios que consideren más convenientes. Las federaciones y confederaciones llevan un reglamento interno que se debe definir por lo menos con el procedimiento general para la admisión, suspensión y exclusión de organizaciones afiliadas, los derechos y obligaciones de dichas organizaciones, procedimientos generales para determinar las cuotas que le deberán adoptar a las organizaciones, los mecanismos voluntarios, programa de control y corrección interno para prevenir conflictos de interés y uso indebido de la información. También se deben estas organizaciones federales de sociedades cooperativas de ahorro y préstamo contar por lo menos con estas instancias. La disolución y liquidación de una sociedad cooperativa. La disolución, de acuerdo a la Ley General de Sociedades Cooperativas, expresa que se disolverán cualquiera de las siguientes causas. 1. Por la voluntad de las 2/3 partes de los socios. Esto quiere decir que los socios por la mayoría deciden que ya no es capaz de sostener la sociedad de esta relación, pero no es algo en específico, sino también puede cambiar su régimen constitutivo, como se menciona en el artículo 67. En el caso de que las sociedades cooperativas deseen constituirse en otro tipo de sociedad, deberán disolverse y liquidarse previamente. 2. Por la disminución de socios a menos de 5. En este caso, los socios ya no están interesados en seguir en esta sociedad sin dejar a algún sucesor indicado. He ahí cuando se puede disolver una sociedad cooperativa. 3. Porque llegue a consumarse su objeto. Un ejemplo sería una cooperativa de vivienda, que es una asociación en la que participan un grupo de personas que tiene como objetivo adquirir una vivienda en un costo menor que del mercado. Una vez consumado la compra de las viviendas, he ahí que termina su objeto. 4. Porque el estado económico de la sociedad cooperativa no permite continuar las operaciones, es decir, sus actividades ya no son redituables. 5. Por la resolución ejecutoriada dictada por los órganos jurisdiccionales que señala el artículo 9 de esta ley. Las resoluciones de la controversia serán competentes a los tribunales civiles, tanto los federales como de fuero común. Siguiente paso para la disolución de la sociedad cooperativa sería la liquidación de la sociedad cooperativa, pero para eso debemos saber qué es una liquidación de una empresa en México. La liquidación de una sociedad mercantil en México consiste en el cierre de todas las actividades económicas y la distribución de sus activos entre personas o acreedores a los que se debe dinero. Cuando una empresa no puede hacer frente de sus obligaciones, como son las deudas, préstamos, etc., se le considera insolvente. El proceso de liquidación de una persona física o moral consiste en la venta de todos sus activos físicos, financieros o inventarios. La liquidación o venta de dichos activos permitirá pagar las deudas que tiene pendientes. Cuando se efectúa la venta de todos los activos de la sociedad mercantil, cerrará oficialmente. Una vez explicado que es una liquidación de una sociedad cooperativa, veremos los siguientes artículos. Artículo 68. Los órganos jurisdiccionales que señala el artículo 9 de esta ley conocerán de la liquidación de las sociedades cooperativas. Artículo 69. En un plazo no mayor a 30 días después de que los liquidadores
hayan tomado posesión de su cargo, presentarán a los órganos jurisdiccionales a que se refiere el artículo 9 de esta ley un proyecto de liquidación de la sociedad cooperativa. Artículo 70. Los órganos jurisdiccionales a que se refiere el artículo 9 de esta ley resolverán dentro de los 10 días hábiles siguientes sobre la aprobación del proyecto. Artículo 71. Los órganos jurisdiccionales a que se refiere el artículo 9 de esta ley y los liquidadores, que serán considerados como parte del proceso de liquidación, vigilarán que los fondos de reserva y de previsión social, en general el activo de la sociedad cooperativa disuelta, tengan su aplicación conforme a esta ley. Artículo 72. En los casos de quiebra o suspensión de pagos de la sociedad cooperativa, los órganos jurisdiccionales que señala el artículo 9 aplicarán la ley de concursos mercantiles. Para entender un poco más qué es el concurso mercantil, es un recurso legal al que acuden las empresas que no están en condiciones de estar al corriente con los pagos de sus acreedores. Bajo este procedimiento pueden buscar acuerdos y reestructurar sus obligaciones. La idea de los concursos mercantiles no es declarar en quiebra definitiva a las empresas, sino darle la oportunidad de reorganizarse para continuar operando. Artículo 73. Cuando dos o más sociedades cooperativas se fusionen para integrar una sola, la sociedad funcionante que resulte de la fusión tomará a su cargo los derechos y obligaciones de las fusionadas. Es decir, la sociedad fusionante es acreedora a todas las obligaciones y adeudos de liquidación. Como se observa la fusión de varias sociedades cooperativas, se deberá seguir el mismo trámite que en esta ley establece para la Constitución. De ahí, siguiendo todos estos artículos, se podrá decir que la sociedad cooperativa podrá ser disuelta y liquidada.